Radio República les presenta Cubano Confesante, un programa para meditar, reflexionar y desafiar desde la fe. Cubano Confesante es un programa del Instituto Patmos, conducido y dirigido por el presbítero Mario Félix Leonard Barroso. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Hola familia, por acá su amigo Mario Leonard, desde Cubano Confesante, el programa semanal del Instituto Patmos. Y el apóstol Pablo, en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, en la Biblia, recomienda: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y esto, por supuesto, mis amados oyentes de Cuba, también se aplica a nosotros. Estemos donde estemos y en las circunstancias en que estemos, deténgase donde esté y dele gracias a Dios. Y para dar gracias a Dios, los Estados Unidos de América ha separado un día especial en el año, cada cuarto jueves de noviembre. Y en Cuba tuvimos alguna vez en la historia un día similar. Mildred Betancourt, en la sección Voz Adentro, nos habla acerca de esto. Adelante, Mildred. Voz Adentro, con Mildred Betancourt. Hola y Dios le bendiga. El Día de Acción de Gracias en Estados Unidos es una tradición que se remonta a 1621, cuando los colonos ingleses compartieron una cena con los nativos en agradecimiento por su hospitalidad. Sin embargo, mucho antes de esta fecha, los españoles ya habían celebrado su particular evento de agradecimiento con la comunidad nativa y, sin embargo, poco se conoce que el origen de esta icónica celebración nace del intercambio entre los españoles y los nativos americanos. Los historiadores estadounidenses han situado tradicionalmente el origen de esta celebración en 1621, cuando se celebró una cena entre los nativos de Nueva Inglaterra con los emigrantes peregrinos del Mayflower. No obstante, hubo un antecedente protagonizado por los españoles 56 años antes, en 1565, tras la fundación de los españoles de San Agustín de la Florida, la ciudad más antigua de todo el territorio estadounidense. El 8 de septiembre de 1565, se celebró una cena y una misa de agradecimiento que contó con la participación de la tribu indígena Seloy. Más de medio siglo antes que los indios nativos Wampanoag enseñaran a los colonos ingleses a cultivar las tierras en el norte. La presencia española en Estados Unidos se remonta a 1513, cuando el vallisoletano Juan Ponce de León llega por primera vez a las costas de la Florida, y en Cuba ¿tuvimos alguna vez Día de Acción de Gracias? El 26 de noviembre de 1952, hace ahora 72 años, el general Fulgencio Batista, entonces presidente de la República, firmó un decreto estableciendo en Cuba, como en los Estados Unidos, el cuarto jueves de noviembre de cada año, el Día de Acción de Gracias. El decreto señala en uno de sus por cuanto que el descubrimiento y las luchas por el logro de la libertad implican la armonía de poderosas fuerzas que la civilización proyectó fecundamente en las distintas manifestaciones de la vida, iluminándolas con profundos principios morales y cristianos que han dado ritmo generoso a la existencia. Recordemos la promulgación del Día de Acción de Gracias en Cuba. El presidente de la República, Mayor General Fulgencio Batista y Saldívar, firmó un decreto presidencial por el cual se dispone establecer en Cuba el cuarto jueves del mes de noviembre de cada año como el Día de Acción de Gracias. El texto íntegro del citado decreto es el siguiente: por cuanto la América surgió a la vida histórica como un afán del mundo por los más altos y fecundos destinos de la humanidad sobre la tierra, por cuanto el descubrimiento y las luchas por el logro de la libertad implican la armonía de poderosas fuerzas que la civilización proyectó fecundamente
en las distintas manifestaciones de la vida, iluminándolas con profundos principios morales y cristianos que han dado ritmo generoso a la existencia, por cuanto, para poder disfrutar de las satisfacciones materiales es indispensable gozar de tranquilidad de conciencia y poner fe en los actos propios, como sucedió en el año 1621 a los primeros peregrinos que llegaron movidos por el sentimiento de la libertad al puerto de Plymouth, Estados Unidos, a bordo del vapor Mayflower, los que postrados de hinojos dieron gracias a Dios por haber logrado la culminación de sus deseos. Por cuanto la tradición trisecular ha mantenido la práctica anual de observarse el cuarto jueves de noviembre en Norteamérica y otras comunidades de nuestro continente como el Día de Dar Gracias, coincidiendo este año con la fecha del 27 de noviembre que desde el año 1871 implica para todo cubano recogimiento luctuoso por el ejemplar holocausto de los estudiantes universitarios en aras de la patria, y estimando que es conveniente con la moral y el pensamiento de la familia cubana, resultando a la vez edificante para los individuos y las colectividades esta santa práctica. Por cuanto, en uso de las facultades de que estoy investido por la ley constitucional de la República y por las demás leyes vigentes, oído el parecer del Consejo de Ministros, resuelvo, primero, declarar el cuarto jueves de noviembre de cada año como el Día de Acción de Gracias que debe observarse en toda la República. Segundo, encargar al Ministro de Estado del cumplimiento estricto de cuanto por este medio se dispone. Dado en el Palacio Presidencial en La Habana, Cuba, a 26 de noviembre de 1952. Firmado Fulgencio Batista, presidente, Miguel Ángel Campa, ministro de Estado. Tomado del periódico El País de La Habana, Cuba, de fecha noviembre 27 de 1952. Así termina por hoy Voz Adentro. Hasta la próxima semana. Voz Adentro con Mildred Betancur. A propósito de agradecimiento, muchas gracias a Radio República por transmitir este programa por tantos años ya. Muchas gracias de manera especial a nuestro amigo Jorge Trilla, que cada semana tiene mucho que ver detrás de que este programa llegue hasta ustedes, y a todos los que tienen que ver, en definitiva, en Radio República con esta transmisión. Y muchas gracias a Mildred por incursionar no solo en la proclamación del Día de Acción de Gracias en Cuba hace 72 años, el 26 de noviembre de 1952, inspirado en la celebración norteamericana que viene desde 1621, sino por ir incluso mucho más allá de 1621 y remontarte a la celebración en San Agustín, Florida, en 1565, porque recordemos que el antecedente a la celebración de San Agustín, Florida, fue Juan Ponce de León, quien se movió precisamente entre Cuba, Puerto Rico y nuestras otras islas del Caribe y la Florida. Y esto hace pensar que de una u otra manera también estuvimos presentes en la primera de las acciones de gracias que haya tenido lugar en el continente. Ponce de León estuvo en Cuba, pero también exploró la costa de Florida. En 1513 recibió permiso del rey Fernando II de Aragón para explorar las islas del Caribe y buscar nuevas rutas hacia Asia. Llegó a Cuba en 1513 y se unió a la expedición de Diego Velázquez, quien estaba conquistando la isla. Fue después de ayudar a Velázquez a conquistar Cuba que Ponce de León recibió permiso para explorar la costa de Florida. En 1513, Ponce de León se convirtió en el primer europeo que sepamos en avistar la costa de Florida, específicamente la región que ahora es la costa este de esa península. Llamó a la región, precisamente él, la Florida, debido a la belleza de la tierra y la abundancia de flores. Ponce de León regresó a Cuba y posteriormente realizó una segunda expedición a Florida en 1521, pero murió en Cuba precisamente ese año al regresar, debido a heridas sufridas en una batalla con los nativos de Florida. Por lo tanto, murió antes de la celebración de 1565, pero sin duda fue un gran antecedente. En 1565 fue el conquistador español Pedro Menéndez de Avilés quien fundó la ciudad de San Agustín, que es considerada la ciudad más antigua de los Estados Unidos. Menéndez de Avilés
y sus hombres celebraron una misa y compartieron comida con los nativos americanos de la región, los timucuanos. Aunque no hay registros explícitos de una acción de gracias en el sentido moderno, la celebración de Menéndez de Avilés y los timucuanos podría ser considerada una forma temprana de lo que luego llegó a ser la fiesta de Acción de Gracias. La celebración de Menéndez de Avilés y los timucuanos en 1565 es un ejemplo temprano de la interacción y la celebración entre europeos y nativos americanos en lo que ahora es territorio de los Estados Unidos. Qué triste que nuestra Cuba, que tan entrelazada estuvo en el pasado con las celebraciones de acciones de gracias a Dios, no solo haya abolido la acción de gracias proclamada el 26 de noviembre de 1952, sino que se ha pretendido borrar toda la historia anterior, con la Constitución de 1940 incluida, y que a partir de la zafra del 70 hasta se la emprendió también contra las Navidades, y que dándole la espalda a Dios, se endiosase a un pobre diablo, al punto de que hasta muchos colocasen en el dintel de sus puertas una dedicatoria que maldijo al país. Por cosas de la vida, hace 8 años, también por los días de Acción de Gracias, se fue de este mundo el diablo a quien muchos dedicaron sus casas y por quien se dejaron de celebrar en Cuba los días de Acción de Gracias y las Navidades. Ahora los motivos para que vuelvan los días de Acción de Gracias a Dios en Cuba en estos últimos días de noviembre son mayores. Ahora que ya no está la piedra que lo estorbó, alabemos a Dios y adoremos. Ya la presencia maligna no está. Librémonos de su maleficio y adoremos. No tenemos tiempo para más, pero sí todo el tiempo del mundo para dar gracias a Dios. No deje de hacerlo y escríbanos a nuestra de momento todavía dirección en el destierro, al 1050 Connecticut Avenue Northwest 65600, Washington DC 20035-7530, o al correo electrónico info@institutopatmosonline.org. Dios les bendiga y a Él sean las gracias. Radio República les ha presentado Cubano Confesante, un programa para meditar, reflexionar y desafiar desde la fe. Cubano Confesante es un programa del Instituto Patmos, conducido y dirigido por el presbítero Mario Félix Leonard Barroso. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra.